Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día genial, lleno de energía y cosas buenas. Yo la verdad estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que, como saben, me apasiona muchísimo: el mundo de las series turcas, el drama, las relaciones, y por supuesto nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho últimamente, algo que ha conmovido a muchos fans y que demuestra, una vez más, la gran calidad humana de Kerem Bürsin. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin al rescate, apoyo incondicional a Hande Erçel en tiempos duros. Vamos a desentrañar esta historia de amistad, de apoyo mutuo, de cómo dos personas, que ya son muy importantes para nosotros, han demostrado ser aún más especiales. Para aquellos que son nuevos en el canal, muchísimas gracias por estar aquí. Les doy la más cordial bienvenida. Aquí nos sumergimos en el fascinante universo de las series turcas, analizamos las noticias, los chismes, los dramas y, por supuesto, celebramos las historias de amor y amistad que nos hacen suspirar. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse. Es totalmente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Así no se pierden nada del emocionante mundo que compartimos. Bien, ahora sí, vayamos al tema que nos trae hoy. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, desde el inicio de Love is in the Air, un torbellino de emociones. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, permítanme refrescarles la memoria. Love is in the Air fue mucho más que una simple serie, fue un fenómeno. Nos regalaron una química increíble en pantalla, una conexión que trascendía lo profesional y que, sin duda, el público sintió intensamente. Supieron conectar con nosotros de una manera muy especial. La gente se enamoró de ellos, de su relación, de su complicidad, de la magia que emanaba cada escena. Y aunque, como todos sabemos, su relación amorosa fuera de la pantalla llegó a su fin, la amistad y el cariño que se tienen han permanecido. Y es precisamente esto lo que quiero destacar hoy. Hande Erçel, como todos sabemos, es una mujer fuerte, talentosa y muy querida. Su belleza, su carisma, su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más reconocidas y admiradas en Turquía y en el mundo. Pero como ocurre con todos nosotros, ha tenido que enfrentar momentos difíciles en su vida, tanto a nivel personal como profesional. La vida no siempre es un camino de rosas y Hande, como cualquier ser humano, ha tenido que lidiar con desafíos, con pérdidas, con momentos de incertidumbre y dolor. Y en momentos así, es crucial tener cerca a personas que te brinden apoyo incondicional, que te recuerden lo fuerte que eres, que te ayuden a seguir adelante, a levantar la frente y a no perder la esperanza. Y Kerem Bürsin ha demostrado ser una de esas personas para Hande. Los reflectores del mundo del espectáculo, como saben, son implacables. La vida de las celebridades está constantemente bajo escrutinio, y Hande no es la excepción. Los rumores, las especulaciones, las noticias, siempre están ahí, en el ojo público. Siempre hay análisis, críticas, chismes, especulaciones. Y a veces estos rumores pueden ser dolorosos, pueden ser hirientes, especialmente cuando se refieren a situaciones delicadas, a aspectos personales de la vida de una persona. En esos momentos el apoyo de la gente que te quiere, de tus amigos, de tu familia, se vuelve fundamental. Y Kerem, lejos de alejarse, lejos de evitar el tema, ha demostrado estar ahí, presente, ofreciendo su amistad y su apoyo. No se ha escondido, no ha evadido la situación, al contrario, ha extendido una mano amiga. Hay varias situaciones, varios momentos clave, en los que hemos podido apreciar y confirmar esta actitud de Kerem. Uno de ellos, por ejemplo, fue cuando empezaron a surgir rumores sobre la salud de Hande y la supuesta presión que estaba recibiendo por su trabajo. Ya saben, esas noticias que a veces se filtran y que, sin ninguna base sólida, comienzan a circular. Ante estas especulaciones, que seguramente generaron preocupación entre sus fans, Kerem, sin dudarlo ni un instante, salió a defenderla. Salió a desmentir las especulaciones, a pedir respeto por su privacidad y por su persona. ¿Y cómo lo hizo? Con elegancia, con palabras cuidadosas, mostrando el cariño y el respeto que siente por ella. No se limitó a un simple "no es verdad", que hubiera sido suficiente para algunos. No. Fue mucho más allá. Habló de la Hande que él conoce, de su profesionalismo, de su dedicación, de su fortaleza.
Habló de la persona que hay detrás de la actriz, de sus cualidades humanas. Y eso, amigos, es algo que vale muchísimo. Demuestra una lealtad y un cariño que van más allá de la pantalla, trascienden lo laboral. Demuestra una amistad genuina y profunda. Este gesto, en particular, habla mucho del carácter de Kerem. Nos muestra a un hombre que no teme defender a quienes aprecia, que no se deja influenciar por los chismes ni por las presiones externas. Nos muestra a un hombre que valora la amistad por encima de todo, que es capaz de mantener la calma y la compostura incluso en situaciones difíciles. Otro momento muy significativo que quedó grabado en la memoria de muchos fue durante la promoción de la serie Love is in the Air en varios países. Recuerdo con emoción cómo se les veía juntos, apoyándose mutuamente en entrevistas, en eventos públicos, en las redes sociales. A pesar de los rumores sobre su relación, que inevitablemente surgieron en ese contexto, siempre mostraron una gran complicidad y un respeto mutuo. Se les notaba la confianza, el cariño, la conexión. Era evidente que, más allá de cualquier especulación, existía una relación de amistad sólida. Y cuando las cosas se pusieron complicadas para Ande, ya sea por críticas, por la exigencia del trabajo, por situaciones personales o por cualquier otro motivo que pudiera afectarla, Kerem siempre estuvo ahí para respaldarla. Siempre se mostró presente, atento, dispuesto a ofrecer su apoyo. Y no solo se trata de declaraciones públicas, de entrevistas o de apariciones en eventos. También hemos visto gestos, miradas, detalles que demuestran que la amistad entre ellos es real y profunda. Han seguido compartiendo mensajes en redes sociales, felicitaciones en cumpleaños, comentarios en fotos. Pequeños gestos que, sumados, construyen una gran historia de amistad. Cada uno de estos detalles refuerza la idea de que su vínculo es fuerte y que se mantienen unidos a pesar de las circunstancias. En el mundo del espectáculo, lamentablemente, es común ver relaciones que terminan en peleas, en rencores, en declaraciones que dejan mucho que desear. Pero en el caso de Kerem y Ande, hemos visto todo lo contrario. Han sabido mantener una relación de amistad sana, madura y respetuosa. Han demostrado que es posible mantener un vínculo de cariño y apoyo, incluso después de que una relación romántica llega a su fin. Y eso, en mi opinión, es algo que merece ser celebrado, que merece ser destacado, que nos da esperanza y nos inspira. Es importante destacar, y quiero enfatizarlo, que el apoyo de Kerem no se limita a palabras. También lo hemos visto en acciones concretas. Lo hemos visto, por ejemplo, apoyando los proyectos benéficos de Ande, demostrando su compromiso con causas sociales, participando en iniciativas solidarias. Es una persona que, además de ser un gran actor, es una persona con valores, que se preocupa por los demás, que tiene una conciencia social. Y eso es algo que lo hace aún más admirable, que lo hace aún más humano. Y es que Kerem, con su actitud, nos enseña algo muy importante, la importancia de la amistad, de la lealtad y del apoyo incondicional. Nos demuestra que en la vida es fundamental rodearse de personas que te quieren, que te aceptan tal como eres, que te apoyan en tus sueños y que están ahí para ti en los momentos difíciles. Nos enseña que la amistad es un tesoro invaluable, que debemos cuidar y valorar. Y creo que todos podemos aprender mucho de él. Además, el apoyo de Kerem a Ande no solo beneficia a ella, sino que también envía un mensaje positivo al público. Demuestra que es posible mantener una relación de amistad y respeto después de una ruptura, y que el cariño y la admiración pueden permanecer a pesar de las circunstancias. Es un ejemplo de madurez y de civilidad que deberíamos seguir, especialmente en un mundo donde los enfrentamientos y la negatividad a menudo parecen ser la norma. Es un ejemplo de que el amor, en sus diferentes formas, puede perdurar. Quiero recordarles que no es tarea fácil ser una figura pública. Siempre hay presión, expectativas, críticas, y a veces esa presión puede ser abrumadora. Es como estar bajo un microscopio, donde cada detalle es analizado, juzgado y comentado. Y en momentos así, contar con el apoyo de alguien como Kerem es un verdadero regalo. Es una persona que con su simple presencia transmite seguridad, confianza y cariño. Con su actitud, Kerem demuestra que es posible navegar por las turbulentas aguas de la fama con integridad y con el apoyo de aquellos a quienes realmente quieres. Hemos visto a lo largo de los años cómo Ande y Kerem han crecido profesionalmente. Han participado en proyectos importantes, han ganado premios, han conquistado el corazón del público. Y siempre se han apoyado mutuamente en sus logros, en sus éxitos, en sus nuevos proyectos.
Es una relación de admiración mutua que sin duda ha contribuido a su éxito. Es como si se impulsaran el uno al otro, como si se inspiraran mutuamente para dar lo mejor de sí mismos. Esa sinergia es algo que se aprecia y que hace que su relación sea aún más especial. En resumen, lo que quiero transmitirles hoy es que la relación entre Kerem y Hande es mucho más que la de dos actores que compartieron un set de rodaje. Es una historia de amistad, de lealtad, de apoyo incondicional. Es una historia que nos enseña la importancia de rodearnos de personas que nos quieren y que nos apoyan en los momentos buenos y malos. Es una historia que nos recuerda que la amistad es un tesoro que debemos valorar y cuidar. Es admirable ver cómo Kerem ha estado ahí para Hande en los momentos difíciles, demostrando su cariño y su respeto. Y es algo que como fans debemos celebrar. Porque nos da esperanza, nos inspira y nos demuestra que en el mundo del espectáculo también puede haber relaciones auténticas y sinceras. Nos da esperanza de que es posible mantener vínculos positivos incluso después de que una relación romántica llega a su fin. Nos inspira a ser mejores personas, a ser más empáticos, a valorar la amistad. Quiero destacar, por último, que este vídeo no es un intento de chismear o de crear controversia. Mi intención es simplemente destacar la actitud de Kerem, reconocer su gesto de apoyo y celebrar la amistad que existe entre él y Hande. Porque creo que es importante resaltar las cosas buenas, los gestos que nos inspiran y que nos hacen creer en la bondad humana. Creo que es importante celebrar la amistad, la lealtad y el apoyo incondicional. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya hecho reflexionar un poco sobre la importancia de la amistad y del apoyo mutuo. Hemos hablado de cómo Kerem Bürsin ha demostrado ser un amigo incondicional para Hande Erçel, ofreciendo su apoyo en momentos difíciles. Hemos visto cómo a través de gestos y palabras ha demostrado su cariño, su respeto y su lealtad. Hemos analizado la importancia de la amistad en el mundo del espectáculo y cómo Kerem y Hande han sabido mantener una relación sana y respetuosa. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que me dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia, sobre Kerem, sobre Hande. ¿Qué les parece la amistad que tienen? ¿Les gusta cómo se apoyan? ¿Qué es lo que más valoran de su relación? Cuéntenme todo. No duden en compartir sus pensamientos, sus opiniones, sus experiencias. La comunidad que hemos construido aquí es muy valiosa, y me encanta leer sus comentarios. Y por favor, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse nada. Espero sus comentarios, sus likes y su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la amistad es un tesoro. Hasta la próxima.